mucho por delante todavía para los tres y para nosotros también acá en Matinal Nuestra Casa. Queda mucho por delante, conversaciones muy interesantes para conocer el trabajo, por ejemplo, de fundaciones que vienen cumpliendo con un rol fundamental. Cuando hablamos de las infancias, cuando hablamos de la vulnerabilidad en la infancia, de cómo han fallado muchas veces, además las entidades gubernamentales o estatales con respecto a esta materia, surge la sociedad civil intentando también hacer lo propio. Es el caso de la Fundación Tierra de Esperanza. Hoy vamos a conocer su trabajo junto a Francesca Maritano, ella es coordinadora precisamente de la fundación, y está la psicóloga también Mónica Medel con nosotros. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Sí, una temática que por supuesto se viene abordando hace mucho tiempo en nuestro país. Distintos programas se han ido levantando, pero claro, hoy día una realidad muy distinta, sobre todo en la vinculación que se está dando entre el aumento de la delincuencia juvenil y el consumo de drogas y alcohol. ¿Cómo estamos hoy día en nuestro país con materias de prevención, en la realidad también comparado tal vez a otros países? Bueno, efectivamente en nuestro país hemos tenido cambios, ¿cierto? El perfil en sí de la delincuencia ha ido cambiando, los delitos están cada vez más graves. También influye mucho la migración. Sin embargo, nosotros como fundación estamos siempre dispuestos y nuestra misión institucional es atender justamente a la infancia vulnerada sin tomar en consideración la etnia, la política, la religión. Entonces, efectivamente es un proceso que ha ido cambiando, pero que también nuestros especialistas han tenido que ir estudiando y fortaleciendo el aprendizaje en estos cambios, tomando en cuenta también distintas estrategias de abordaje. Aquí Mónica también, nuestra psicóloga, ella trabaja directamente con niños y niñas y adolescentes que tienen consumo problemático de droga, y ahí ella también nos podría contar un poquito del programa. Sí, Mónica. ¿Qué tan importante es la detección temprana del consumo de drogas y alcohol, particularmente en la infancia? O sea, yo creo que ese es un punto fundamental. Entre más temprano nosotros pesquisemos el consumo de droga en niños, niñas, adolescentes, más capacidad tenemos los profesionales de poder intervenir y prevenir problemáticas a largo plazo. O sea, que solamente pase de ser un consumo perjudicial y no un consumo dependiente de drogas. Porque tenemos que pensar que los niños y adolescentes, su cerebro está en construcción. Entonces, el consumo de droga en esa etapa vital es mucho más dañino de lo que podría ser en adultos. Y con respecto a eso mismo, en el abordaje, porque claro, durante toda la vida hemos hablado y escuchado con respecto al tema del consumo de drogas en menores de edad, pero hoy día tal vez ha ido evolucionando también ese tipo de droga, las consecuencias que particularmente esas nuevas drogas también está trayendo, pero ¿cómo se aborda también hoy día la realidad? Se le critica mucho el género urbano, que pone estas temáticas sobre la mesa, las nombra incluso algunas drogas dentro del día a día. ¿Cómo se va comparando también las realidades de los jóvenes, no sé, hace 10 años atrás y hoy? ¿Se puede hacer esa comparación? O sea, yo creo que sí. Hay una distinción cultural en relación a qué significa la droga para ahora los adolescentes. Hay una cultura también que favorece el consumo de droga o minimiza los riesgos asociados al consumo de droga, especialmente si uno ve la estadística de la percepción de riesgo de los adolescentes en relación al consumo de marihuana, es muy bajita, versus que los estudios sí nos dicen que las consecuencias son graves a nivel adolescente. Entonces, entre menos nosotros entendamos el peligro, entre más normalicemos el consumo de droga, más difícil va a ser intervenir. Sobre todo ahí el rol primordial es de la familia, es de poder tomar estos temas, conversarlos en la casa y colocarlo como una realidad que necesitamos abordar y entender. Yo creo que aquí los padres es fundamental, sobre todo ser bien estudiados en relación al tema, poder conversar con sus hijos, pero no de una forma como de ataque al consumo de drogas, sino de entenderlos, por qué se produce y también hablar sobre las consecuencias de él. De todas maneras, ahora cuando hablamos de infancias vulneradas, quizás estamos en un ambiente familiar donde no se generan muchas conversaciones como las que se requieren justamente para abordar estas problemáticas, pero Francesca, para ir entendiendo un poquito más el fenómeno del consumo de drogas en la infancia y en la adolescencia, ¿cuáles son los factores de riesgo o los que inciden finalmente en que un niño comience a consumir alcohol y drogas? Bueno, hay varios factores. Uno principal es el acceso a la droga. Obviamente en lugares, en poblaciones más marginadas, el acceso es más accesible. Familias que también tienen problemas de consumo problemático de drogas es algo que se
genera transgeneracionalmente. La desescolarización es algo que también es un factor de riesgo que lo hemos visto, los chiquillos que se van saliendo de clase, parten con esto de primero corriéndose, ¿cierto? Y ya terminan por dejar el colegio. Esos también son factores que van aumentando el consumo problemático de droga. Sabemos en la adolescencia, ¿cierto? El grupo de pares es súper importante. Es cosa de acordarnos nosotros cuando estábamos más en la adolescencia, mucho de lo que influye, lo que dicen nuestros pares influye. Entonces, si efectivamente tienes grupos de pares que van a influir en que tú tengas un consumo, eso también va a ir perjudicando. Entonces, son muchos los factores de riesgo y obviamente también las nuevas drogas psicoactivas que mencionaba Luis, ¿cierto? Efectivamente, desde el 2014 hasta la fecha han ingresado nuevas drogas a nuestro país. Sin embargo, siguen siendo niveles bajos de consumo. Ya actualmente la marihuana, la cocaína, la pasta base y la benzodiazepina siguen siendo las drogas con más consumo. ¿Ya? Entonces las nuevas drogas psicoactivas efectivamente están presentes, pero todavía no hemos visto un impacto grande en, digamos, en el quehacer, digamos, del impacto de las drogas en virtud a las que ya existen. Claro, obviamente estaba pensando en el concepto del acceso. Claro, si hay núcleos de amigos que no tienen acceso a las drogas, finalmente les va a ser mucho más difícil poder ingresar, pero claro, si vemos a un grupo de jóvenes que está vinculado a lugares a lo mejor un poquito más abandonados por nuestra sociedad, hay más acceso, pero no nos olvidemos también que los grupos etarios también, si se quiere, más pudientes, también hay un uso de consumo. La diferencia está en que esos papás tienen la oportunidad de mandar calladitos a los hijos a alguna clínica de rehabilitación, incluso en el extranjero, a diferencia de lo que pasa a lo mejor con un menor de edad. Pero también, ahí te pregunto, hay una normalización también, por ejemplo, del consumo de alcohol en la familia, es algo social, también lo hemos hablado en varias oportunidades. ¿Cómo se va desarrollando esto en los jóvenes? De ir sumando de a poquito a lo mejor otro tipo de drogas, otro consumo. ¿Y cuál es la diferencia entre un joven que a lo mejor tiene el acceso pero no continúa consumiendo? Mira, ahí yo creo que hay 3 puntos súper importantes. El primer punto, nosotros como Fundación Tierra de Esperanza y el programa que yo trabajo, que es Pay Riviera Concepción, trabajamos con población general. No hacemos discriminación por estrato socioeconómico. Entonces atendemos a niños con situaciones económicas muy complejas, pero también a otros chicos que tienen familia con situación económica acomodada y que tienen la misma problemática de consumo de droga. Acá el consumo de droga no discrimina estrato socioeconómico, ¿ya? Y quizás sí tienen acceso a diferentes drogas o la forma en que lo aborda la familia. Entonces, esto de abordaje familiar es uno de nuestros gran focos. Nosotros somos un equipo multidisciplinario, trabajamos psicólogos, psiquiatras, médicos de salud mental, técnico en rehabilitación, terapeuta ocupacional y trabajadores sociales. Entonces, es una problemática multidimensional y en la familia es un foco importante. Yo creo que hay un punto súper clave que también conversó Francesca, que es la vulnerabilidad hacia el consumo de drogas. Si nosotros hacemos una encuesta, la mayoría de los jóvenes tiene acceso o oportunidad de consumir droga por lo menos alguna vez en su vida. Pero la gran pregunta es ¿por qué algunos generan dependencia a las sustancias y por qué otros no? Y es ahí donde la droga nosotros la evaluamos como un síntoma de otras problemáticas de salud mental, de la necesidad de estos jóvenes de ser comprendidos, quizás hay otras situaciones a la base, el trastorno por déficit atencional también está súper asociado al consumo de drogas o otras problemáticas. Entonces yo creo que hay que saber cómo abordarlo a tiempo y saber que hay unos jóvenes que sí tienen una vulnerabilidad a generar consumo dependiente versus que otros no tanto. Y bueno, ahí preguntar también si efectivamente existe una relación directa entre el consumo problemático de alcohol y drogas, o consumo, porque siempre va a ser problemático, particularmente en niños y adolescentes, y la entrada al mundo delictual. ¿Qué tanto es así? ¿Tenemos datos que nos puedan ayudar también a corroborar esa relación? Sí, mira, efectivamente está estrechamente relacionado. O sea, Mónica trabaja justamente en el Pay Riviera de nuestra fundación, que es para niños, niñas y adolescentes que no tienen problemas con la ley, ¿ya? Sin embargo, nosotros como fundación a nivel nacional tenemos otros programas que justamente trabajan con niños infractores, ¿ya? Y efectivamente el trabajo que hemos visto ahí es que los chiquillos, cuando están ya insertos en la dependencia del consumo problemático de marihuana, se va asociado también a justicia juvenil, porque delinquen para poder tener el acceso a las drogas.
También se ve mucho en que al momento de delinquir, ellos sienten distintos estatus también en relación a la población y que, por ejemplo, eso también va relacionado a la venta de drogas. Entonces, todo está estrechamente relacionado. De hecho, acá en la región nosotros tenemos el programa Crecer Bio Bio, que trabaja justamente en el CIPSRC de Coronel, que va estrechamente relacionado, ¿cierto?, con los niños infractores de ley. Y claro, acá es un también, centro de reclusión. Es un centro de reclusión. Trabajamos a la par y aparte tenemos al Crecer Concepción, que es otro programa que está en el medio libre, que también trabaja con chicos infractores de ley y con el consumo problemático de drogas. Sin duda, este es un tema de salud mental que se suma a todo lo que hoy día vamos abordando como país, precisamente con esta deuda que tenemos con la salud mental en general. Estas, de alguna manera, son las consecuencias de esa situación. Pero también preguntarte, porque, a ver, quienes venimos del barrio o de los barrios, sabemos que no todos los jóvenes terminan cayendo en las drogas. Pese que está la exposición, pese que ven en las esquinas, qué sé yo, no todos terminan cayendo en el consumo de drogas. ¿Cuál es la diferencia en la práctica, en las intervenciones que se hace de un joven que vive en la misma población, en la misma cuadra, comparte con ese compañero en el colegio, en el día a día, pero uno sí accede al consumo de drogas y el otro no? Sí, ese es el punto que comentaba, que es la vulnerabilidad. Hay jóvenes que tienen mayor resiliencia a los factores de riesgo asociados en el ambiente, pero hay otros jóvenes que tienen una realidad familiar súper distinta. Cuando hay trauma complejo de la base, cuando hay diagnóstico de salud mental, como por ejemplo lo que les mencionaba, el déficit atencional con hiperactividad está súper asociado, si no es tratado con el consumo de drogas porque es una forma también de autorregularse, o otras problemáticas de salud mental como depresión, como ansiedad, están asociados al consumo de drogas y si la familia no logra abordarlo desde la temática, hay mucha más probabilidad que se genere un consumo dependiente de drogas y es por eso que nosotros tenemos un equipo multidisciplinario para abordar estas temáticas, porque entendemos que va más allá solamente del hecho, o sea, nosotros no trabajamos la prevención como equipo de tratamiento, trabajamos el tratamiento en adicciones, que nosotros, los jóvenes que vienen con nosotros ya tienen una dependencia de una sustancia. Entonces, Senda Previene, que son desde los municipios, son los encargados de prevenir el consumo de droga. Cuando eso ya no funciona, están los tratamientos en drogas y ahí es donde nosotros abordamos la problemática de salud mental en general, entendiendo también que el consumo de drogas dependiente es un trastorno de salud mental donde el cerebro de nuestros usuarios ya tiene efectos nocivos, ya donde su corteza prefrontal no le permite pensar de la misma forma que pensaría un joven de su misma edad con el mismo desarrollo cognitivo y además que no está dentro de las opciones, o sea, para él es difícil dejar de consumir drogas. No es solamente tomar la decisión de dejarlo, sino que necesita apoyo desde la base y abordar muchas cosas de su infancia, de su historia y hacer reparación. Sí, creo que es fundamental esa distinción que tú haces con respecto a lo que pasa con una persona en la base, ¿no? Si hay patologías de salud mental, si hay situaciones traumáticas asociadas, por ejemplo, de ahí en adelante yo creo que podríamos empezar a cambiar el lenguaje incluso, ¿no? De pronto se habla de la decisión del consumo de drogas, ¿no? Una elección, fue tu elección de vida. No siempre es así. O sea, la elección es probarlo y poder mantenerte en un consumo, pero cuando generas dependencia ya no puedes tanto elegir, porque ya genera un funcionamiento neurocognitivo distinto y el consumo de droga también tiene un lenguaje neuroafectivo en la persona que él siente que sobrevive gracias al consumo. Y ahí estamos hablando otra vez del problema de salud mental en nuestro país, porque aquí entramos al tema de las lucas. Sí. Porque el que no tiene lucas para un psicólogo, un psiquiatra, muy difícil que pueda salir de cualquier problema de salud mental. A diferencia de lo que pasa a lo mejor con otros estratos que no tienen que esperar la hora en el consultorio o acceder a los programas de Estado precisamente para la rehabilitación. Y ahí aparece la labor que ustedes realizan. Si no estuviesen ustedes sería mucho más difícil. ¿Con qué realidad se está encontrando hoy día un joven o una familia que se da cuenta que hay un consumo de drogas en la familia, pero no tiene cómo ayudarlo? Sí, efectivamente ahí es donde, por ejemplo, los colegios es un punto a favor, digamos, porque los colegios hacen mucha detección, ¿ya? De hecho, al Pay Riviera, donde trabaja Mónica, el principal ente derivador son los colegios.
y como decía Mónica, efectivamente no tenemos ninguna diferenciación en estrato social. Entonces, ese programa en específico ya abre las puertas a todo tipo, o sea, podemos recibir gente de FONASA y de ISAPRE, sin problema, sin hacer la distinción. Entonces, aquí lo que tenemos que tener presente siempre es que efectivamente el chico sí quiera cambiar, sí quiera salir del consumo, y que también ojalá tengamos a la familia que apoye en este proceso, porque en la trayectoria que tenemos como institución, no hemos dado cuenta que sin una familia de apoyo el proceso es mucho más difícil. Entonces, el estar ahí apoyando, estar involucrado, no solamente ir a acompañar, sino que involucrar las tareas que se dan, todo, eso también es algo favorable para el proceso de tratamiento. Y más ahora la salud mental, o sea, la gran mayoría de los trastornos de dependencia vienen asociados a una patología dual. Ya sea ansiosa, depresiva, trastorno de déficit atencional, trastorno de personalidad. No lo estamos diagnosticando porque no tienen acceso. Esquizofrenia, Esquizofrenia. Entonces, por lo menos nuestros tratamientos, que son integrales, trabajan la patología dual también. Ahora, Mónica, para justamente abordar el tema de la percepción de riesgo, que está cada vez más baja con respecto al consumo de cualquier droga, porque convengamos que la percepción de riesgo respecto del alcohol es una cosa bien ambigua, porque es una droga legal, ¿cierto? Muy aceptada en contextos sociales, incluso familiares, cumpleaños de niños chicos con consumo de alcohol. O sea, está establecido. Pero claro, por otra parte tenemos las campañas, ¿cierto? Que si el alcohol mata, que si vas a conducir deja las llaves, y campañas súper potentes donde nos encontramos con la realidad de golpe y porrazo. Es una cosa bien loca que pasa ahí. Pero con las otras drogas, por ser ilegales, no hay campaña de concientización quizás tan efectiva, ¿cierto? No se muestra quizás tanto, además de lo que pasa en las noticias muchas veces. Nosotros sí cubrimos todo lo que pasa con la llegada del fentanilo, que la droga zombie, etc. Pero ¿qué hay del consumo de drogas en la infancia, sean legales o ilegales, y las consecuencias que tienen el corto, mediano y largo plazo para una persona, para dejar súper claro qué es lo que le puede pasar a ese niño, a esa niña en el desarrollo en lo inmediato, pero también después en el resto de la vida? Sí. Una acotación muy chiquitita. Según los últimos estudios de Senda, ha aumentado levemente la percepción de riesgo en relación al consumo de alcohol y tabaco, y sobre todo el de tabaco. Chile ha disminuido mucho el consumo. Pero se está pasando al vapor con todas las consecuencias que hoy día se está sabiendo. Sí, pero Chile ha disminuido el consumo de tabaco notoriamente a lo largo de los años. El consumo de alcohol siempre ha sido como más estable por la normalización cultural, y el consumo de marihuana ha ido también disminuyendo, o sea, aumentando la percepción de riesgo, pero muy poquito, muy poquito. Pero al final lo que menos tenemos percepción de riesgo acá en Chile es sobre el consumo de marihuana. Hay una naturalización, y es lo que uno más ve en terapia, en cómo explicarle a este adolescente que el consumo de marihuana no es terapéutico, que él no tiene cáncer, no tiene por qué consumirlo, o ciertas asociaciones bien complejas que se hacen en relación a que es una droga natural. Además de eso, comentar de que entre más sea más corta la edad de inicio del consumo de marihuana, más daño genera el desarrollo cognitivo de ese adolescente, que genera, por ejemplo, mayor dificultad en controlar las emociones, mayor dificultad para controlar la impulsividad, en pensar antes de actuar, y a largo plazo en la memoria del desarrollo del adolescente. ¿Ya? Y genera más probabilidad de dependencia a la etapa adulta, y llegamos con adultos con muy poquitas capacidades de autorregulación. Entonces aumenta aún más la dificultad de salud mental en la adultez, y la capacidad también para ser una persona con un raciocinio de desarrollo necesario para la etapa adulta. O sea, y con capacidad de control de impulso. Y eso interfiere finalmente en distintas áreas de la vida, o sea, laboral, familiar, social. Cualquier relación interpersonal. Y eso lo vemos a más a largo plazo. Entonces, y el tema de la marihuana también sigue siendo que es la droga de inicio. O sea, por la gran mayoría de los chiquillos que ingresan a nuestro programa, al hacer el diagnóstico, nosotros vemos que el inicio parte justamente ahí. Y ahí es importante el tema, también lo que menciona Cami, el tema del lenguaje, que el lenguaje crea realidades, pero también las señales. No quiero meterme en temas políticos porque ustedes no lo hacen, pero nuestros mismos parlamentarios están dando señales contradictorias. Está toda la polémica de los test de drogas, que algunos se oponen, otros sí, y han generado toda una pelea con respecto, no, es que en mi vida privada, pero se va generando esa situación en el día a día. Y ahí preguntarles precisamente, porque hay muchos que postulan al legalizar va a disminuir el consumo, porque la prohibición hace que
muchos digan, ok, como ya se puede, ya va a disminuir. ¿Cuál es su visión con respecto a eso? Lo que pasa con las leyes prohibitivas y, por supuesto, en la realidad, en la práctica. ¿Hay una relación directa entre cosas que sean legales y la disminución en su consumo? O sea, efectivamente, por ejemplo, los adolescentes, cuando prueba algún tipo de droga o algo, lo hace ya, porque quiere la decisión, ¿cierto? Pero cuando uno va mirando más allá en el tiempo y ve el tema legal, los niños siempre quieren probar y desafiar. Muchos adolescentes, ¿cierto?, hacen cosas por el desafiar al otro, a la autoridad. Pero sin embargo, por ejemplo, como decía Mónica, el tabaco y el alcohol ha disminuido y es algo legal. En cambio, la marihuana sigue siendo una droga que está estable o ha disminuido un poco, pero sigue siendo un 48% del consumo de droga en la población. Entonces, tanto así como de que se prohíba o no se prohíba, la verdad es que habría que ver el impacto más a largo plazo, pero yo creo que es una droga que se mantiene en el tiempo. O sea, finalmente acá hay un tema de salud pública y que claro, los países donde se ha despenalizado o se ha legalizado incluso el consumo no solo de marihuana, sino que de otras sustancias, han tenido que tomar medidas también desde la política pública respecto de, bueno, pero ¿quién se va a hacer cargo y cómo de aquellas personas que ya han generado una adicción? Sí. Y ahí es donde está el punto. Nosotros todavía tenemos una mirada muy penalizadora. Sí. ¿Cierto? El que consume drogas automáticamente es un delincuente. Los estigmas. Claro, y está en manos de justamente las entidades que se hacen cargo de los delitos, ¿cierto? El tema de la adicción. Hoy día, ¿qué pasa con la salud pública, Mónica, para que tú nos cuentes también cómo está el acceso a reales y concretos tratamientos, por ejemplo, para dejar las adicciones? Ustedes son una fundación, ¿cierto? Tierra de Esperanza, pero hoy día el aparataje público, si una persona llega a su CESFAM con un problema de adicción, ¿qué es lo que viene después para esa persona? Okay. Mira, para los chicos, adolescentes y para los niños del CESFAM tiene programas para tratamiento de adicción, pero con un compromiso biopsicosocial leve y con un problema no agudo de consumo, sino más experimental o con inicio de consumo de drogas. Si ya el adolescente pasa ese rango de evaluación, están los COSAM. La atención a COSAM es lo que sigue como de especialización en relación a estas temáticas, como de salud mental de niños, niñas, adolescentes. Y el tercer eslabón, que es lo más complicado, están las hospitalizaciones de corta estadía, que está en el hospital regional, que son muy poquitos cupos y que muy pocos adolescentes pueden acceder a esos cupos de desintoxicación, ya que son 30 días, muy cortitos, que solamente están enfocados a desintoxicar para que después puedan volver a sus programas ambulatorios y poder tener la atención. Nosotros estamos como en el calafón de complejidad, como con los COSAM, pero nosotros tenemos una visión más clínica y comunitaria de intervención, entonces también ahí tenemos conexiones de que vamos evaluando algunas veces con los COSAM qué sería más favorable para cada usuario dependiendo de sus necesidades. Ahora, hay un término que ustedes ocuparon también que es la intención de aquella persona de rehabilitarse. El cambio. Del cambio. ¿Se puede obligar a alguien a hacer un tratamiento de rehabilitación? ¿En qué momento un joven dice, sabes que estoy con un problema? Necesito atenderme. Yo creo que eso es. A los adultos les cuesta encontrar ese momento, me imagino para un joven adolescente también. ¿Cómo se da esa? Mira, en los más chicos efectivamente puedes obligar. ¿ya? O sea, si tenemos una persona un niño que está intoxicado, o sea, ahí se activan generalmente los procedimientos también con la línea de protección, porque por lo general hay algunos niños que también tienen asociadas medidas, ¿cierto?, de la línea de la protección. Entonces, ahí uno le habla generalmente con el PIE, otro programa, para que se active justamente una medida que requiera una hospitalización, porque estamos hablando finalmente de la vida del niño. Sí, claro. ¿Ya? Pero por lo general, cada vez que llega un adolescente o un niño a nuestros programas de tratamiento, evaluamos la motivación al cambio. ¿Ya? O sea, si vemos un chiquillo que está precontemplativo, que es que no quiere en verdad el cambio, nosotros tenemos que motivar a eso. ¿Ya? Y esa es la pega de nosotros, que hacer una motivación para que ya vaya avanzando en los estadios distintos de la motivación al cambio, para que efectivamente él pueda decir, ya, sí, es momento que quiero cambiar. Nosotros les vemos cuáles han sido, por ejemplo, todos los factores de riesgo que tiene, los factores protectores. Muchas veces se centran, ¿cierto?, en lo negativo del chiquillo, y es que tú eres así, tú así, así, así. Nosotros no, nosotros también podemos mirar los factores protectores, las cosas positivas que tienen, los recursos, y nosotros fortalecer desde ahí.
Y desde ahí nosotros trabajamos entonces que el chiquillo sí quiera cambiar. Sí, hay que entender también que estos procesos toman tiempo. Totalmente. No Son son de un día dinámicos para también. otro, son súper dinámicos. Tiene alto y bajo. Tampoco, claro, tampoco hay es las así. recaídas. Vamos así Claro. muchas veces en la curva de la rehabilitación de una persona. Más me imagino todavía con un adolescente, un niño o niña. Y ahí preguntarte también, Mónica, por quizás estrategias para abordar estos temas en casa. Hoy día probablemente son muchas familias, mamás, papás, cuidadores que nos están viendo en Matinal Nuestra Casa y no saben quizás cómo llegar con este mensaje de manera efectiva a mi hijo o a mi hija. Porque claro, ¿cómo le digo que la droga es mala? Si va a ver que los que consumen droga parece que lo pasan súper bien, si el cantante de moda también consume droga y mira cómo le está yendo, ¿cierto? Está ganando mucha plata. ¿Cómo yo puedo llegar con ese mensaje sin tampoco alejarlo, generar esa pared entre yo y mi niño o adolescente? Yo creo que el primer punto es que el consumo de drogas no sea un tema tabú familiar, sino poder hablarlo con naturalidad. Yo creo que, por ejemplo, sentarse a ver televisión junto con la familia, van a aparecer temáticas de consumo de droga, poder aprovechar esas instancias, conversarlos con sus hijos y también ir preguntando la percepción que tienen ellos sobre el consumo de droga para después también los adultos poder educarlos y no normalizar el consumo de droga de otros. Yo creo que esa es la clave para poder abordarlo a nivel familiar. Es la cercanía con nuestros hijos, la conversación cotidiana sobre este tema, que no sea como que un día nos vamos a sentar a consumir de droga y todo tan serio. Claro. No, es la cotidianidad del consumo y sobre todo pensar que los adultos somos modelos para los adolescentes. Y ahí quería llegar también con la segunda patita de la pregunta. ¿Cómo lo hace un adulto que tiene un consumo de droga? Un adulto que consume alcohol, un adulto que consume tabaco o marihuana o alguna otra sustancia, pero de todas maneras quiere entregarle ese mensaje a sus hijos. Porque no necesariamente un adulto, un padre o madre que consuma alguna sustancia va a querer que su hijo lo replique, sobre todo en la infancia o en la adolescencia, ¿no? Uy, ese es un tema Temón. súper complicado porque los adultos, los niños, sobre todo para los hijos, que los adultos padres son los referentes, son súper significativos como modelos. Y uno va aprendiendo de cómo el papá o la mamá se comporta o cómo la persona referente se va comportando. Entonces, si me preguntas a mí, ojalá no lo hagan frente a sus hijos, sobre todo las drogas ilícitas. ¿Ya? Las drogas ilícitas ya hay más dificultad porque hay una normalización, porque también está en lo cotidiano, él lo va a ver en otras instancias. Pero las drogas ilícitas es como no lo hagan frente a los adultos, frente a los niños, perdón. Y las drogas lícitas es como también comentarles de que ellos son adultos, de que lo hacen de una forma responsable, que lo hacen en ciertos momentos y que para ellos, porque están en desarrollo, no es favorable el consumo de sustancias. Y ojalá no lo hagan en lo más adulto posible, si lo van a hacer. Ojalá después de los 21 años, cuando su cerebro ya esté construido, cuando ya tengan también una idea de identidad más sólida sobre sí mismo. Ahora, es interesante también, sumando a toda esta problemática que tenemos de salud mental y de rehabilitación en Chile, en su momento tuvimos una conversación también por el tema del consumo del tabaco, donde claro, hay muchas campañas contra no fumes, qué sé yo, las tabacaleras tienen cada vez más restricciones, pero en esa conversación recuerdo que alguien nos decía, pero hay muy pocos programas para poder salir de la adicción del consumo de tabaco, que es otro tema también. Hay muchos que quieren dejar el tabaco, pero tampoco pueden porque no tienen el acceso a las terapias o a los tratamientos. También hay una deuda pendiente ahí. Y ahí también les quiero preguntar con respecto a las deudas pendientes con nuestro sistema penal, si se quiere. Tenemos toda la polémica con el Sename, porque hablábamos un poquito acerca de la relación de los jóvenes y el consumo de ciertas drogas. ¿Qué pasa ahí cuando hay jóvenes que son detenidos por la justicia, ingresan al sistema? ¿Tienen algún programa de rehabilitación? ¿Qué pasa con los adultos, a lo mejor también que ingresan a los penales de nuestro país? ¿Tienen el Estado alguna obligación? ¿Tiene programas para rehabilitar? Preguntando desde la ignorancia, claro, también, por supuesto. O sea, efectivamente, por ejemplo, Sename en este caso tiene la obligación de trabajar la reinserción, ¿ya? En nuestro caso, trabajamos en conjunto a Sename para trabajar, ¿cierto? Ellos la reinserción, nosotros el tratamiento de drogas. Yeah. Entonces, aquí es súper importante el trabajo en equipo. De repente se ve que cada programa trabaja de manera aislada y eso en la práctica de nosotros nos hemos ido dando cuenta que no es lo favorable. O sea, tenemos chiquillos que pertenecen a distintos tipos de programas, entonces el trabajo multidisciplinario y en conjunto entre equipos
logra que avancemos, porque trabajar por separado es completamente distinto. O sea, para el chiquillo igual es fome. Imagínate un psicólogo del programa de tratamiento, te interviene, después el otro psicólogo, te vuelve... Entonces, ahí la importancia también del trabajo en conjunto, de elaborar planes de intervención en conjunto, ir midiendo todo. Entonces, ahí entra el trabajo con Sename propiamente tal en estos casos que son chiquillos que tienen infracción de ley. Yo podría como acompañar un poco lo que dice Francesca, es que un porcentaje de la población penal consume droga, pero no todo. De repente está la asociación de que solamente por consumo de droga alguien comete un delito y no es tan así. Entonces ahí también, para sacar el estigma de que todos los consumidores cometen delitos, no es tan así, ni todas las personas que cometen delitos son consumidores de drogas. Exactamente. Como que no es direccional. Sí, y por eso es tan importante el lenguaje muchas veces y comprender y conocer los datos, las cifras, y por eso también agradecemos esta conversación con ustedes. Francesca, finalmente, ¿cómo podemos conocer más acerca de la Fundación Tierra de Esperanza? Mira, nuestra página www.tierraesperanza.cl, también ahí están nuestros datos de contacto de teléfono, correos, en Instagram, Facebook, así que ahí nos pueden contactar. Tenemos la línea de tratamiento de droga, la línea de tratamiento de justicia juvenil, la línea de protección y educativa, así que... Sí. Estoy pensando en un papá que a lo mejor recién ve y dice, chuta, le pillé esta cuestión a mi hijo. Pueden llamarlo y decirle, mira, ¿sabes que recién me estoy dando cuenta, le encontré esto a mi hijo? ¿Cómo lo puedo abordar? Sí, ni un problema. Nosotros como PAI Riviera Concepción somos un programa que nos derivan desde muchas partes, desde colegios, CESFAM, desde Mejor Niñez, pero también pueden ir por demanda voluntaria o espontánea. Puede ir una mamá a ir a nuestra dirección, que es Angol 166, y preguntar, hablar con la directora, con algún terapeuta y comentar la situación. Nosotros evaluamos al joven, hacemos entrevistas y vemos si es pertinente o no ingresar con nosotros, o si está recién iniciando un consumo, que vaya a Senda, CESFAM, vamos evaluando la pertinencia de la modalidad de tratamiento. Entonces es invitar a como preguntar, estar las instancias, por lo menos de parte de la Fundación y de parte de nuestro programa, las puertas siempre están abiertas. Y perdón, ¿es peor retar y castigar si es que nos enteramos? Sí, pues. Retar, castigar, No, oye, te pillé con esto, no vaya a salir nunca más. Ahí entra lo que dice la Mónica, la importancia de la comunicación. Desde el afecto, comunicar, desde que a mí como mamá me importa lo que te pasa. Si castigamos va a ser... Sí, por eso es tan importante asesorarse también de especialistas, y es lo que van a encontrar ahí en Tierra de Esperanza, tdesperanza.cl. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias Gracias a ustedes. Eso. Y ustedes acompáñennos después de esta pausa comercial. Tenemos música, tenemos panorama, tenemos mucho más. No se vayan.